Buenas tardes, mi nombre es Sergio Claudio Moresán y este es el blog que trata del franquismo. Para la formación de este blog voy a necesitar la ayuda de unos compañeros de carrera, que es Mario Monzudo y Miriam Alba, y vamos a tratar el tema del franquismo. En primer lugar, me gustaría plantearle a dos ilustres historiadores me gustaría plantear tres ideas y empezando por la primera, me gustaría saber qué opinión se tiene en la actualidad del franquismo. Adelante, no sé, Mario, por ejemplo, o Miriam. Vale. Bien, en cuanto a la opinión del franquismo, está claro que la ideología manda mucho y que el franquismo ha sido un proceso muy largo que se ha dado en la península ibérica y eso da lugar a diferentes acepciones, diferentes opiniones y yo creo que la opinión que se tiene del franquismo es como algo peyorativo en líneas generales. Habrá gente que el franquismo lo tenga por bandera, pero yo creo que el franquismo se ve un poco como una época oscura. En todas las partes que se divide el franquismo, o sea, la brutal guerra civil con la que llegó al poder, es una cosa que no es positiva para un país. El periodo en el que pasó hambre después de esa guerra civil no es una cosa que se vea de manera positiva. Y aún así, es evidente que sigue calando en la sociedad, sigue estando el franquismo en la sociedad española. Porque yo creo que sí, que se tiene que recordar tanto lo bueno como lo malo de un país. Hay monumentos que son quizá una auténtica aberración, como el Valle de los Caídos, pero está ahí, porque se debe recordar. Yo creo que la opinión del franquismo, en líneas generales, es una cosa peyorativa para gran parte de la población española, pero que no obstante está ahí y se debe recordar. Esa es mi opinión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Mario. Creo que de forma general sí que es cierto que evidentemente tiene una connotación peyorativa para el amplio grueso de la sociedad española y sí que es cierto que se debe recordar y creo que es aquí donde está el problema y es que desde el sistema educativo normalmente el franquismo no se trata. ¿Por qué? Porque a las nuevas generaciones no les interesa, o los políticos, etcétera, no les interesa que se siga continuando, se siga recordando esta etapa que por muy dura que sea, pasamos por ahí y que debemos aprender de ella. Y creo, por lo tanto, que está muy bien que se siga manteniendo el Valle de los Caídos, pero no como un monumento al franquismo, sino como un lugar que debería tener una didáctica y que debería ser explicado desde la historia, por así decirlo. Y no como en la actualidad, muy bien decía Mario, que hay ciertos grupos que lo enarbolan como bandera y continúan utilizando este tipo de monumentos con el fin de mantener las ideologías franquistas hoy en día. Entonces, por supuesto, como veis, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Mario y incidir sobre todo en el enfoque que debemos dar en la actualidad desde la docencia para que se continúe trabajando en esta línea sobre el mantenimiento de la memoria histórica y seguir avanzando para conseguir los derechos sociales que nos corresponden. Es evidente, porque la verdad es que yo creo también que eso, o sea, la memoria histórica se debe preservar, sea bueno o sea malo. Ha salido, por ejemplo, hoy una noticia acerca del Mein Kampf de Hitler, que se ve que vuelve a difundirse con gran facilidad por toda la sociedad alemana, o sea, y hay mucha gente que lo ve como esto se debe estudiar tal, y hay opiniones que evidentemente dicen no, porque es una cosa negativa. Es una cosa que quieren esconder los alemanes, pero sí, o sea, la memoria histórica debe preservarse, o sea, que estoy de acuerdo con Miriam. Muy interesante, desde luego, las opiniones
coincidimos en esa parte de que es una concepción negativa, pero que sabe estudiar, ¿verdad? Y sabe mostrar los elementos que no, los elementos históricos. Estudiar el franquismo en una posición histórica, no partidista. En segundo lugar, la pregunta que me gustaría haceros es, ¿creéis que es importante estudiar y hacer entender todo lo sucedido durante la época del franquismo? Es más o menos lo que estamos comentando. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, yo creo que, evidentemente, lo hemos nombrado ya. No hay nada en la historia que se deba perder, bajo mi punto de vista. Como historiadores que somos, tenemos que valorar la memoria histórica, como bien ha dicho Miriam, pero ya no de lo bueno, las etapas gloriosas que hayamos podido llegar a tener, sino también de lo malo, o sea, tanto de la guerra civil que he nombrado antes, de los muertos que han podido estar y que se sigue recordando tanto, los muertos que están en las cunetas, todo lo que pudo llegar a resultar el franquismo, tanto para bien como para mal, o sea, está claro la ideología mía para dónde se demarca, pero yo creo que es eso, o sea, que yo creo que sí que debe recordarse todo, o sea, y debe haber una buena difusión, tanto en las escuelas, en los colegios, a la hora, por ejemplo, como bien ha dicho Miriam antes, de hacer una guía neutra, por ejemplo, por el Valle de los Caídos, diferentes tipos de monumentos. Yo creo que sí, que evidentemente es importante que se estudie. Miriam, ¿tú qué opinas? Bueno, yo considero, como también he dicho, que es importantísimo que se estudie desde todas las perspectivas, desde luego, pero creo que el objetivo sí que debería ser aprender de nuestros errores en la historia. Y no es ni siquiera ideología, sino que la represión, el hecho de matar gente por sus ideas políticas, eso no debería volver a suceder en España. Está sucediendo no a ese nivel, pero con la ley Mordaza que tenemos en la actualidad, y considero que eso es un retroceso, en el sentido de que estás siendo reprimido de cierta forma ya no por tu ideología, sino por promover o por luchar por tus derechos. Y esto me parece que sí que deberíamos estudiar esa etapa, porque creo que es fundamental para la historia actual de España, y que debemos aprender de cómo no hacer ciertas cosas que se hicieron. Lo de la guerra, evidentemente había una guerra donde había dos bandos y donde ambos hicieron cosas deplorables, pero es que era una guerra. A mí me preocupa más la represión posterior, por ejemplo, pero esto ya como opinión personal. Muy interesante. Por último, la tercera pregunta que me gustaría que tratáramos se trata con el final del franquismo y la llegada de la democracia. ¿Creéis que el fin del franquismo y la llegada de la democracia se produce una ruptura entre dos sistemas, o se trata, por contrario, una continuación de una apertura del franquismo que, como sabemos, se produce a lo largo de la década de los 60, que se produce una apertura del sistema con la llegada de tecnócratas, la llegada de una apertura de todo el sistema en general? ¿O creéis que es una ruptura y el comienzo de una nueva etapa y el comienzo de un nuevo sistema político totalmente diferente y sin ningún resto del franquismo? ¿Mario? Sí. A ver, evidentemente son dos sistemas distintos. No se puede comparar del todo lo que viene siendo una dictadura con una democracia. Yo creo que el franquismo era un sistema que tarde o temprano evidentemente se iba a finalizar, o sea, estaba condenado a acabar, y la figura de Franco evidentemente era el sustento, el pilar principal. Cuando Franco desaparece, el franquismo evidentemente se encuentra muy debilitado. Yo creo que ese salto que se dio de dictadura a democracia era algo que no se podía parar, sobre todo a tenor de toda la represión que siempre ha llevado a cabo el franquismo para llegar a establecerse de una forma u otra. O sea, esa represión evidentemente crea crispación en diferentes sectores de la sociedad. O sea, porque el franquismo tiene una forma, o sea,
dogma, por así decirlo, y los que están fuera, como pueden ser, por ejemplo, comunistas o diferentes grupos sociales, evidentemente se encuentran reprimidos. La democracia te da lugar a mayor igualdad, que creo que igualdad y libertad son dos cosas por las que se quería pelear, y por eso me parece que sí, que era una nueva etapa en la que se ha entrado, a pesar de que ahora, por ejemplo, la democracia, pues pueda estar gente más contenta, menos contenta, pero evidentemente es un cambio de etapa de dictadura a franquismo, a democracia, perdón. Mira. Pues yo considero que no se puede hablar de una ruptura total ni tampoco de una continuidad completa. Está claro que ha habido un cambio en un sistema que era una dictadura, que era un sistema democrático, eso es evidente, pero sí que es cierto que perduran ciertas cosas que vendrían históricamente del franquismo. No hay nada más que ver cómo los mismos políticos que van a estar en democracia con la transición eran también políticos y formaban parte del gobierno franquista. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una continuidad. Aún así, creo que evidentemente el cambio es significativo y que se pudo haber hecho mejor o peor, pero aquí al fin y al cabo, como digo, no se puede hablar de una continuidad completa a nivel histórico, a nivel político, a nivel social del franquismo a la democracia. Muy bien. Sí, yo creo que comparto ambas ideas. Lo que sí que está claro es que se produce un cambio y ese cambio fue a mejor en el sentido de libertades, en el sentido de progreso, en el sentido de derechos sociales. Estas eran las tres preguntas que quería plantearos y nada más, simplemente agradeceros la paciencia y la dedicación y el conocimiento que habéis aportado a esta actividad del blog. Un saludo y un abrazo.